La ética del superhombre surge en el siglo XX, en la era del pensamiento contemporáneo, como respuesta a los valores tradicionales propios de la época medieval. Por ende, para entender a fondo la percepción de este filósofo alemán, es necesario entender cuál era la ética que poseía el superhombre, la cual se resumía en la frase: el hombre parece tener más carácter cuando sigue su temperamento que cuando sigue sus principios. Esto en primer momento sugiere qué es lo correcto, y aunque no es lo ideal, se debe entender que tanto el carácter como el temperamento nacen del yo interior. Al igual que las actitudes se aprenden de la constante adecuación con el entorno. Ahora bien, basado en el análisis de las actitudes morales, tanto positivas como negativas, Nietzsche realiza una crítica exhaustiva a la cultura, la religión y la filosofía occidental, deconstruyendo los conceptos que la integran, definiendo al superhombre como aquel individuo trascendental capaz de crear y establecer su sistema de valores individual. Por ende, en su planteamiento ético, él basa mucho la autorrealización de sí mismo, ese desarrollo para consigo, dividiéndola en dos momentos fundamentales. Primero, la crítica a la moral, que los valores tradicionales que conocemos comúnmente habían perdido totalmente su poder en la vida de las personas, y es eso que vamos a llamar nihilismo pasivo. Y él lo expresa en su tajante proclamación: Dios ha muerto. Él estaba totalmente convencido que los valores tradicionales representaban una moralidad esclava, una moralidad creada por personas débiles y resentidas que fomentaban comportamientos como la sumisión y el conformismo. La propuesta de Nietzsche para esta deconstrucción de la moral y de su crítica a la religión, que afirma rotundamente la muerte de Dios, trata de superar el resentimiento que causó la transmutación de los valores. Para ello propone como alternativa el nihilismo, que es aceptar la vida y la nada, es decir, vivir más allá del bien y vivir más allá del mal. Por ende surge el niño como metáfora, donde afirma que este superhombre se caracteriza por ser el primer hombre y posee el poder de crear valores, es decir, que tiene la inocencia de un niño, y adicionalmente haciendo que no sea una nueva raza, sino un nuevo modo de ser hombre. La concepción del superhombre propuesta por Nietzsche se refiere puntualmente al hombre capaz de superarse a sí mismo y a su naturaleza. Por lo tanto, indica que es dueño de sí mismo y de su vida, creando un espíritu totalmente libre de la sociedad. Como lo vimos anteriormente en su frase representativa: Dios muerto, viva el superhombre. Va a representar esa liberación del hombre a través de que éste pudiera olvidar todo lo culturalmente aprendido, ya que consideraba que sólo así podía crear un hombre totalmente nuevo. Por ende, para entender de manera más profunda a lo que se refiere al superhombre de Nietzsche, podemos definirlo como aquella persona capaz de generar su propio sistema de valores, identificando como bueno todo lo que procede de su genuina voluntad de poder. Y sus características fundamentales se basan en rechazar la moral de los esclavos y la conducta gregaria. Este comportamiento gregario que describe cómo los individuos de un grupo determinado pueden actuar juntos sin una dirección planificada. Adicionalmente, crea valores, vive a la finitud, le gusta el riesgo y es totalmente contrario al igualitarismo. Es decir, que es un conjunto de teorías de tipo ético y político que consideran que la igualdad es algo mejor, es más justa dentro de la sociedad. Adicionalmente, que ama la intensidad que tiene la vida. De igual manera, él va a resaltar la vida terrenal, la fidelidad a la tierra, la voluntad de poder, aquella sociedad que renuncia totalmente a sus instintos y finalmente al eterno retorno, que va a plantear una repetición del mundo en donde éste se extinguía para volver a crearse. Y de aquí surge el libro escrito por este filósofo, el cual es considerado su obra maestra, el cual se titula Así habló Zaratustra, el cual se observan varias observaciones, varias transformaciones del espíritu, y donde él afirma que para lograr este estado de superación y de transformación a superhombre se debe experimentar una serie de metamorfosis espirituales y de la naturaleza del hombre, a las que va a denominar de la siguiente manera: el camello, que simboliza al hombre europeo que sigue la moral tradicional;
por lo que soporta grandes cargas, por tanto debe luchar y alcanzar otros aspectos propios de la existencia humana. También está el león, que se refiere al hombre revolucionario que se enfrenta a la esclavitud moral. Y finalmente el niño, que se refiere a la pureza desde la cual se establecen los nuevos valores. Ahora bien, ¿en qué se basa el eterno retorno y el superhombre en su esencia? Él es un hombre legislador, él crea sus propias normas morales y de todo tipo, cual es un amante a la vida y un amante a este mundo. Adicionalmente, no se arrepiente de sus actos, por ende él acepta el eterno retorno cuando él toma una decisión, realmente la quiere tomar. Por otra parte, al tratarse de una ética material, se refiere al desarrollo de sí mismo o al de la autorrealización, ese autodesarrollo de sí mismo. Es decir, que entiende la felicidad como autocreación en el juego de la experiencia sin límites. Adicionalmente, respecto a la negación como alternativa, históricamente Nietzsche investiga el origen de estos conceptos de vivir más allá del bien y vivir más allá del mal, cual los afirma con la moral de los señores, que es la de los fuertes, aquellos hombres creativos, dominadores. Estos forman parte de una casta o clase social que se impone a la clase de los débiles, de los inferiores y de los sometidos. El dominador ama la vida y es duro para sí y para los demás, y especial la debilidad y la cobardía de los demás. Adicionalmente, no se compadece ni es piadoso. Por otra parte, encontramos la moral de los esclavos, que privilegia la igualdad, la compasión, la dulzura y la paciencia. Es propia de los oprimidos y los débiles que a menudo desprecian esta vida y se refugian en el más allá. Según Nietzsche, se ha producido una transmutación de los valores en una búsqueda socrática del universal y la aportación judeocristiana de la misericordia y de la compasión. Pero, ¿cuál es la caracterización de esta figura humana? Debido a que es bastante ambigua, donde damos lugar a las siguientes tesis como interpretaciones peligrosas, incluida la nazi, que fue contrario totalmente al igualitarismo cristiano como al socialista, donde se afirmaban que hay hombres inferiores y hombres superiores, donde el superhombre evidentemente pertenece a este segundo grupo, debido a que el proceso evolutivo de la especie humana tiende a una producción de individuos fuertes y superiores y no al beneficio de la especie. Por otra parte, la moral de la violencia que llega a atribuir al superhombre rasgos bastante terribles, como la falta de la compasión, desprecio por los débiles, crueldad, gusto por la acción, combate y la guerra. En muchos textos se emplea estos calificativos mucho más exagerados para criticar al judaísmo, al cristianismo y reivindicar la ferocidad y empuje de los pueblos germánicos. Por ende, resultó bastante pertinente entender cuáles eran las características del superhombre dentro de la sociedad y que era la premisa fundamental de Nietzsche en este libro. La primera, detesta la moral del rebaño, de los que siguen a la mayoría, de los que siguen normas morales ya establecidas como consecuencia de su capacidad y determinación para crear valores. Segundo, en la metáfora de las tres transformaciones del espíritu, la figura del niño va a representar al superhombre o a ese hombre superior, el artista que juega inocentemente sin atender a valores morales establecidos sino creados por él mismo. Tercero, el rechazo de Dios de Nietzsche. Pone de manifiesto su desprecio por la influencia que las religiones tienen sobre los hombres débiles, al torturar sus conciencias e impedir el desarrollo de los hombres superiores. Cuarto, tenemos el hombre como un ser incompleto, el cual es un puente entre el simio y el superhombre. Es algo que debe ser saltado o superado. Por ende, Nietzsche afirma que siempre se debe aspirar a más. Quinto, tenemos la proclamación del superhombre, que expresa el gran deseo de Nietzsche de ver a los hombres elevándose sobre sí mismos. Por lo tanto, al elevarse a sí mismo, él no pretende que sea una nueva raza, sino un nuevo modo de ser hombre, para así finalmente evolucionar hacia una nueva raza que todo lo puede. Finalmente, él afirma que el hombre parece tener más carácter cuando sigue su temperamento que cuando sigue sus principios, para finalmente afirmar: Dios ha muerto.